exposición de esta mañana, que es una invitada internacional, una invitada que viene desde Perú. Ella es Fátima Vinchelas Miranda, de la Universidad Privada del Norte, y nos va a presentar la experiencia de contenidos radiofónicos en lenguas indígenas. Fátima, ¿estás por ahí? Sí, buenos Hola, días. buenas tardes. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida y tienes 10 minutos para presentar y 5 para preguntas. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Fátima Micharos Miranda. Estudié en la Universidad Privada del Norte, en Perú. Mm, ok, primeramente, el propósito de mi trabajo de investigación es encontrar la tendencia de los estudios sobre contenidos radiofónicos en lenguas indígenas. ¿Sabías que en todo el mundo hay aproximadamente 476 millones de pueblos indígenas en más de 90 países que no tienen medios propios? Y el acceso a estos medios públicos y privados están restringidos para ellos. Entonces, en base de esta problemática mundial, se realiza la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la tendencia de los estudios sobre contenidos de radios en lenguas indígenas publicada en la base de Scopus durante los últimos 10 años? Para esta investigación se consideraron dos criterios de búsqueda. Uno es el acceso abierto a los últimos 10 años y el siguiente es que pertenezcan a los medios de comunicación. Para poder hallar estos dos criterios de búsqueda se utilizó el método PRISMA como estudio para la revisión sistemática. Bueno, para poder empezar un poco hablando en temas generales, la radio comunitaria se basa en el concepto del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, las radios comunitarias no tienen fines de lucro, ya que son medios en los que los pobladores pueden compartir, recibir información y entretenimiento que beneficia a la comunidad. Asimismo, el objetivo de ellos es ampliar el acceso a las herramientas de distribución de mensajes, motivando así a la contribución y participación de las comunidades de diferentes maneras, ¿no? La radio, asimismo, como institución comunitaria, trabaja con dos líneas principales, que es el fortalecimiento de la lengua indígena y la lucha contra el marco legal que se relaciona con la legislación sobre telecomunicaciones. Bueno, en el tema de metodología, nosotros para poder lograr este objetivo, se llevó a cabo una revisión sistemática, la cual permite organizar la información recopilada para poder responder una necesidad de conocimiento. Además, se destaca por explicar claramente el proceso para poder recopilar, seleccionar, evaluar, sintetizar la evidencia encontrada. En este caso, yo utilicé el método PRISMA, que es también la base de búsqueda de Scopus, y las palabras claves que viene a ser radio e indígenas y lenguas y programas. Esa es una palabra clave. Y la siguiente sería radio e indígena. De esta manera se realizaron dos búsquedas para recoger la información. Si bien es cierto, muchos conocen a Scopus, que es una base de datos de citas y síntesis completas, en la cual está especializada por conocimientos amplios de muchos especialistas. Además, se puede encontrar literatura académica que están asociadas a diferentes disciplinas. Por mi parte, al realizar esta búsqueda, encontré 27 artículos para seleccionar los textos más relevantes para mi pregunta de investigación. Utilicé, lo vuelvo a recalcar, el método PRISMA. Los artículos que yo seleccioné se publicaron entre los años 2011 y 2021.
recordando siempre mi criterio de búsqueda, ¿no? Que era en los últimos 10 años. El año 2015 se destacó debido a tener un mayor número de textos, y Nigeria y Zimbabue fueron los países con el mayor número de publicaciones. La metodología de estos artículos revisados era cualitativa y todos los artículos elegidos sobre este tema estaban en inglés. Eh, el objetivo: se han encontrado artículos que demuestran la validez y efectividad del objetivo de los contenidos radiofónicos en lenguas indígenas. Encontré 3 objetivos, que es preservar, fortalecer y mejorar su lengua. En primer lugar, Carena en el año 2018 refiere que la radio como medio de comunicación brinda oportunidades a las comunidades indígenas con el propósito de preservar su lengua y cultura, transmitir noticias e informaciones locales y reestructurar sus identidades. Asimismo, Morales en el año 2015 nos dice que el eje principal de trabajo de una radio indígena o comunitaria es demostrar la necesidad de la gente de comunicarse, originar mensajes que sus propios habitantes reciban información correcta de acuerdo con lo que está sucediendo en su comunidad, además de ejercer su derecho libre expresión, y finalmente consolidar su lenguaje a través de la oralidad fomentada por medio de la locución. En tercer lugar, tenemos a Smith en el año 2020, que señala que la programación de la radio comunitaria tiene un papel importante en la comunicación de las noticias locales, porque puede conectar a las personas que están ausentes de estos medios de comunicación. Además, porque es un medio en el cual se puede compartir y recibir información, siempre teniendo en cuenta la representación de voces y creando un sentido de comunidad, memoria e identidad. Para esto también se han encontrado desafíos, en la cual, en primer lugar, es los altos costos, los cuales nos menciona el autor Gray en el año 2019, el impacto negativo de globalización, que nos menciona el autor Mavica en el año 2014, la ausencia del gobierno en las radios comunitarias, que nos menciona Oliveira y Turín en el año 2022, y la falta de recursos, que nos menciona el autor Fala en el año 2015. Y por último, nos menciona la brecha digital, Martínez de Salvador en el año 2015. Discusión y conclusión. El objetivo de este trabajo e investigación ha sido encontrar la tendencia de los estudios sobre el contenido radiofónico en lenguas indígenas. A nivel metodológico, el presente trabajo empleó el método Prisma para elaborar una revisión sistemática. A nivel teórico, los datos recopilados muestran una bibliografía disponible sobre radiofonía y lenguas indígenas para que pueda contribuir en el marco teórico para futuras investigaciones. A nivel práctico, se puede evidenciar las oportunidades para nuevos estudios y relevancias para análisis sobre la interculturalidad, la democratización de las tecnologías, entre otros. Y siempre es importante que los investigadores se interesen en los tópicos sobre contenidos radiofónicos en lenguas indígenas, porque una de las limitaciones fue el acceso a la información. Se buscaron revisiones sistemáticas que tuvieran procedencia de países iberoamericanos, pero no se encontraron resultados en la búsqueda. En contraste, se evidenció mayor disponibilidad de artículos en inglés dentro de la base de datos. Y creo que ese escenario nos representa un poco la oportunidad para que se pueda documentar con una versión oficial en español, ¿no? Así como en lenguas indígenas. De esta forma, estos conocimientos pueden ser de gran ayuda para las personas que necesitan estos artículos. Bueno, en primer lugar,
Como bien lo dije, se ha tenido muchas dificultades para poder realizar esta revisión sistemática. Uno de ellos era que no había información bueno, en mi idioma, en este caso el español. Encontré mucho el tema del inglés y aparte no había países iberoamericanos o artículos que sean procedencia de Iberoamérica. Como bien lo dije, solamente tenía artículos que eran de Zimbabue. Y bueno, eso a mí me ayudó mucho porque a las finales yo hice toda la investigación con respecto de manera teórica. De igual manera, yo viajé hasta la selva de mi país, donde hay una comunidad indígena, y fui a ver la realidad más allá, ¿no? de lo teórico, de lo que yo tenía como investigación. Y, y me choqué con la realidad que sí era tal cual. Bueno, las comunidades acá en Perú están abandonadas, están relativamente súper lejos de la ciudad, en este caso de la selva, las personas que son parte de esta comunidad no tienen información acerca de lo que pasa en su ciudad. O sea, ellos solamente viven en un mundo cerrado, la cual también se dejan guiar por sus líderes, y ellos no tienen expresión, o sea, no pueden expresar ni votar si solamente hacen caso a lo que dice el líder. Si bien es cierto, tienen una radio comunitaria, se podría decir, pero la cual no les informa acerca de sus derechos, acerca de lo que pasa dentro de su comunidad. Más lo utilizan como un medio publicitario para poder vender algunos productos o acerca de algunas bodegas que hay alrededor. Pero estas personas de las comunidades indígenas no tienen conocimiento más allá, solo viven el día a día, más no saben lo que pueda pasar a su alrededor, o ni siquiera en su misma ciudad o a nivel nacional, mucho menos a nivel exterior, ¿no? Bueno, para mí este fue un tema muy importante de investigación porque es una realidad que vive en mi país, y siempre es bueno saber más allá acerca de y yo que soy comunicadora, creo que exponer este tema para mí fue muchísimo y de gran ayuda para las comunidades indígenas. Eso ha Muchas sido gracias, todo. Fátima. Muchas gracias. En lo personal, yo tengo una pregunta. Quisiera saber si tú, dada tu experiencia, si tú crees que la radio comunitaria, en las condiciones en las que tú las observaste, tiene algún impacto real en la preservación y en el fortalecimiento de la lengua indígena. Mira, por una parte, sí, es la radio comunitaria de la que yo visité, hablan en su idioma, que es Ashaninka. También hablan en el idioma español porque hay algunas personas que se puede decir, le dicen colones a las personas que llegan a posicionarse o a vender, ¿no? Siempre con un fin monetario. Entonces, sí es así, hablan en su idioma y en el idioma español, pero más no sus tradiciones, sus costumbres, no es pasado por la radio comunitaria. Y es algo que yo también conversé con la persona que locutaba en la radio. Y tampoco dejan locutar a mujeres. O sea, es muchos temas que no solamente tienen que ver con la radio en sí, de transmitir su identidad, su cultura, sino también hay mucho el tema del machismo o la libertad de expresión en las mujeres. Entonces hay diferentes temas que pueden afectar o en este tema de la radio comunitaria, ¿no? Muchas gracias. Y Ángela también nos pregunta por el chat, ¿qué dificultades tuviste y cómo las pudiste solucionar? Bueno, en el tema de la revisión sistemática que yo realicé en el artículo científico, tuve la dificultad de que los textos estaban en inglés. Yo no manejo perfectamente el inglés, pero, o sea, fue complicado poder traducirlo. A veces no se traduce de la misma manera. Y habían textos, es más, encontré textos que
muchas veces no me hablaban acerca de la problemática en sí de las radios comunitarias y tenía que seguir buscando otros y descarté muchísimos, me quedé a las finales con 14 textos nada más de los 27 que había encontrado, porque no cumplía con mis criterios de búsqueda que yo había planteado en un inicio con mi docente que estuvo en ese momento, ¿no? Muchas gracias. Santiago, veo que tiene la manita levantada. Eh, te escuchamos, Sí, dale. sí, sí, solamente una consulta, ¿no? Fátima, felicitaciones por ese trabajo. Eh, Gracias. ¿pudiste profundizar algo respecto a la política o a las políticas gubernamentales respecto a las radios populares? Que en Chile eso es un tema, ¿no? Es un tema bastante complejo. Bueno, en el tema específicamente en mi país, en Perú, le, no hay un apoyo del gobierno hacia las radios comunitarias. Si bien es cierto, esta radio que yo fui a conocer, sí le habían entregado un megáfono para que se pueda comunicar, más nada más. Y esa también es una limitación, ¿no? Porque ese megáfono solo servía para la gente que estaba alrededor. Pero la comunidad, bueno, acá en este caso, las comunidades tienen diversas chacras, se puede decir, que están alejadas de esa comunidad. Entonces, estas personas no sabían absolutamente nada de lo que pasaba ni en su comunidad, ni a nivel nacional, menos a nivel externo internacional. Entonces, yo de igual manera pude dialogar con estas personas que trabajan en la chacra, cosechan, y no tenían información y el Estado solamente había ido a constatar que había una radio comunitaria, que había un megáfono, más no a preguntar o a saber o a indagar qué es lo que se transmitía en esa radio. Entonces, para ellos el apoyo es suficiente con el hecho de darles un megáfono, brindarles capacitaciones a las personas que son los locutores y de oratoria y nada más. Ese es el único apoyo que dio el Estado en ese momento que yo había ido, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Te agradecemos, Fátima, y agradecemos a todos y cada uno de quienes participaron hoy día, esta mañana en esta jornada.